¿Cómo crear un organismo modificado genéticamente paso a paso? Uno de los primeros organismos modificados genéticamente fue creado en 1978, cuando se modificó una bacteria, Escherichia coli, para que sintetizara insulina humana. La insulina es una hormona que regula los niveles de glucosa en sangre. Cuando estos niveles de glucosa son elevados, la persona con diabetes se inyecta la insulina humana producida por organismos modificados genéticamente, la cual se une a receptores en la superficie de ciertas células como las musculares y adiposas. Esto activa mecanismos que permiten la entrada de glucosa en las células, lo cual ayuda a restablecer los niveles normales de glucosa en sangre. Para lograr que la bacteria produjera esta insulina, los científicos insertaron en su ADN el gen que codifica para la síntesis de insulina humana. De este modo, la bacteria pudo transcribir y traducir la información contenida en este fragmento de ADN, produciendo insulina funcional. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la creación de un organismo modificado genéticamente es un proceso complejo que requiere una serie de pasos bien definidos y técnicamente exigentes. A continuación, se presentan los pasos generales para crear un organismo modificado genéticamente de manera ordenada. Paso 1. Identificación del gen de interés. El proceso comienza con la identificación del gen que se desea introducir o modificar en el organismo. Para ello, se utilizan bases de datos como GenBank, que proporcionan información sobre genes de interés y las proteínas que codifican dichos genes. Normalmente se busca un gen que codifique una característica concreta, como la resistencia a una enfermedad, la mejora en el crecimiento o la producción de una sustancia específica, como una proteína. En este caso, se seleccionará un gen que codifique la información necesaria para la producción de insulina. Paso 2. Aislamiento del gen. El gen seleccionado se aísla del organismo original. Para aislarlo, es necesario romper la célula y obtener su material genético. Si la cantidad obtenida es insuficiente, será necesario hacer copias. Para aumentar el número de copias del fragmento de ADN que contiene el gen de interés, se utiliza la PCR, reacción en cadena de la polimerasa, un método que se realiza en un aparato llamado termociclador. Para realizar la PCR se necesita la Taq polimerasa, una enzima que actúa de manera similar a la ADN polimerasa, pero que resiste bien las variaciones de temperatura. También se requieren cebadores, nucleótidos y el fragmento de ADN que contiene el gen de interés que se desea amplificar. Todos estos componentes se colocan en un Eppendorf, un pequeño tubo que se introduce en el termociclador. Durante el funcionamiento del aparato, la temperatura cambia en cada etapa. Al iniciar el ciclo, generalmente se establece entre 94 y 98 grados para inducir la desnaturalización del ADN. Luego, la temperatura se reduce a un rango de 50 a 65 grados para permitir la hibridación de los cebadores con las hebras de ADN. Posteriormente, la temperatura se eleva ligeramente hasta aproximadamente 72 grados, lo cual permite la extensión, un proceso en el que la ADN polimerasa añade nucleótidos para sintetizar nuevas cadenas de ADN. Un ciclo completo de desnaturalización, hibridación y extensión toma aproximadamente entre 2 y 3 minutos. Estos tres pasos, desnaturalización, hibridación y extensión, se repiten entre 30 y 40 veces con la máquina, ajustando automáticamente la temperatura y el tiempo de cada etapa. De este modo, una PCR típica puede tardar entre 1 y 2 horas en completarse. Al finalizar las repeticiones, se obtienen múltiples copias del gen de interés. En este contexto, debemos de tener en cuenta que, si queremos que un organismo procariota produzca una proteína de origen eucariota, no es posible introducir directamente el ADN eucariota. Esto se debe a que, al transcribirse en el procariota, el ARN resultante contendría secuencias no codificantes, intrones, que el procariota no puede eliminar,
lo cual impediría la producción correcta de la proteína. Esto podría hacer que la proteína no se produzca o que se genere una versión incompleta o no funcional. Para resolver este problema, los científicos realizan un procedimiento en el laboratorio donde, a partir de un ARN mensajero maduro y sin intrones de la célula eucariota, producen un ADN de doble hélice que solo contiene la información necesaria para generar la proteína en el organismo procariota. Así, el proceso en el laboratorio comienza con la obtención de ARN mensajero maduro, el cual ya está libre de intrones. Luego, la enzima transcriptasa inversa sintetiza una cadena de ADN a partir del ARN mensajero. A continuación, se emplea una ribonucleasa para degradar el ARN mensajero una vez sintetizada la primera cadena de ADN. Y luego se usa una ADN polimerasa para completar la segunda cadena, formando una doble hélice de ADN. Este ADN será el que se introducirá en el organismo receptor. Paso 3. Inserción del gen en un vector para poder introducirlo en el organismo receptor. Para introducir el gen en el organismo receptor, primero se debe colocar en un vector genético. Los vectores más utilizados son los plásmidos, anillos de ADN que se encuentran en bacterias o levaduras, o los virus, que pueden transferir ADN a las células. Para introducir el gen de interés en el vector, se utilizan enzimas de restricción, unas moléculas con actividad exonucleasa que cortan el ADN en regiones específicas, llamadas secuencias cortas de ADN palindrómicas, que se leen igual en una cadena y en sentido inverso en la otra. Normalmente, cuando estas enzimas cortan el ADN, generan extremos cohesivos, lo que facilita la unión del fragmento de ADN con el gen de interés al vector, ya sea un plásmido o el material genético de un virus, si ambos se han cortado con la misma enzima. Esta unión se produce por complementariedad de bases y posteriormente la ADN ligasa se encargará de sellar la unión entre los dos fragmentos de ADN. Además del gen de interés, a menudo en los vectores se incluyen marcadores, como genes de resistencia a antibióticos. Estos marcadores son secuencias de ADN que proporcionan a la célula características fácilmente identificables, como la resistencia a determinados antibióticos. Esto permite identificar de manera sencilla las células que han incorporado el nuevo gen. Introducción del gen en el organismo receptor. Si se utiliza un virus, este ha sido previamente modificado en el laboratorio para asegurar que no sea patógeno, eliminando la mayor parte de su material genético y dejando solo los elementos necesarios para infectar las células huésped e integrar el material genético deseado, en este caso el gen de interés. Así, cuando los virus infectan las células huésped, inyectan el gen de interés, transfiriéndolo a la célula huésped. Una vez dentro de la célula, el material genético transportado por el virus puede integrarse en el genoma de la célula huésped o quedarse como ADN episomal, no integrado al genoma, pero capaz de ser expresado. Esta técnica se utiliza principalmente para modificar células eucariotas animales. En cambio, si se trata de un plásmido, este podrá ser de tipo eucariota, como los plásmidos de levadura, o de tipo procariota, propio de las bacterias, y se introducirá en el tipo de célula al que le corresponda. En la mayoría de los casos, el plásmido no podrá entrar de manera natural en la mayoría de las células huésped, debido a las barreras que presentan las membranas celulares. En estos casos, se utilizan técnicas para facilitar la introducción del vector, del material genético, en el interior de las células, como electroporación. Consiste en someter las células a un campo eléctrico que crea poros temporales en la membrana celular, permitiendo que el ADN penetre en el interior de la célula. Microinyección. Inyección directa del material genético en el núcleo de la célula eucariota. Biolística. Se disparan micropartículas recubiertas con el ADN, generalmente de oro o tungsteno, para penetrar en las células. Asimismo, si se desea introducir el gen de interés en una planta, a menudo se utiliza el Agrobacterium tumefaciens, una bacteria que tiene la capacidad natural de transferir parte del plásmido TI con el gen de interés a las células vegetales. Paso 4. Selección de células modificadas. Una vez que las células han sido transformadas, se seleccionan aquellas que han incorporado el gen de interés correctamente. Normalmente se emplean métodos de selección directa, en los cuales se cultivan las células en un medio que contiene un antibiótico
o una sustancia que solo permite el crecimiento de las células transformadas. Estas células, al haber incorporado el gen de interés, también han integrado marcadores de selección, que facilitan su identificación y selección en dicho medio. Sin embargo, en ocasiones no es posible utilizar este método directo y es necesario recurrir a un método indirecto. Este procedimiento incluye los siguientes pasos. Colocar un filtro de papel sobre una placa que contiene diversas colonias de bacterias. Marcar la posición de cada colonia en el filtro para registrar su ubicación. Tratar el filtro para romper las células y desnaturalizar el ADN. Añadir una solución que contenga una sonda, un fragmento de ADN monocatenario complementario al gen de interés, marcado radiactivamente. Y finalmente realizar el revelado, el cual indicará la ubicación de las colonias que contienen el gen buscado. Así pues, una vez que se han identificado y aislado los organismos modificados genéticamente, solo quedará realizar el último paso, el cual consiste en el desarrollo de los organismos modificados genéticamente. En el caso de las bacterias, las células modificadas se cultivan en un medio que contiene los nutrientes necesarios para la expresión del gen de interés. En este caso, las bacterias modificadas producen insulina humana. En el desarrollo de otros organismos modificados genéticamente, como plantas o animales, observamos que, en plantas, por ejemplo, mediante el uso de la bacteria Agrobacterium tumefaciens, el gen de interés se introduce en células embrionarias obtenidas de fragmentos vegetales cultivados con nutrientes y hormonas. Estas células son luego cultivadas en un ambiente controlado, como un laboratorio o invernadero, para permitir su desarrollo. A medida que la planta crece, todas sus células contendrán la información genética modificada. Y finalmente, en el caso de los animales, mediante técnicas como la microinyección, el gen de interés se introduce en embriones tempranos, obtenidos mediante la fusión de un óvulo y un espermatozoide. Luego, el embrión se reproduce por mitosis y diferenciación celular, hasta formar un organismo adulto que presentará la modificación genética introducida.